Jóvenes, ¿me escuchan? No sé, se nos cerró la sesión. Es raro porque se supone que estoy usando la cuenta de la universidad, así que no sé por qué pasó esto. Disculpen. Ahí volvieron todos. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya. Perdonen, no sé qué pasó. Déjenme compartir acá. Ya. ¿Dudas con respecto a esto, chiquillos, ahora? Estábamos viendo acá pasarnos del R28 al R3. Vamos a verlo más adelante, así que si quedaron algunas dudas del funcionamiento del aditivo, lo podemos ir abordando ahí en esa instancia. La clasificación del aditivo, de los aditivos, tenemos nosotros en Chile la norma 2182, que es esta que está acá, y también en algunos casos usamos las normas ASTM, que tienen otra clasificación. Si se fijan, nosotros tenemos un grupo más, ¿ya? Pero no es suficiente con estos grupos porque hoy día, como les contaba, hay varios aditivos que escapan a esta clasificación y que se utilizan siempre y cuando podamos evidenciar el efecto que tienen las mezclas, ¿ya? En cuanto a una clasificación por efecto, también la pueden ver ustedes ahí en su apunte, y también está un detalle de las normas que regulan todo el funcionamiento de los aditivos, tanto normas chilenas como ASTM, básicamente las características técnicas de los aditivos y elementos de ese tipo. Entonces, vamos a partir con los aceleradores de fraguado. Ya como su nombre lo indica, los aceleradores de fraguado son aditivos que producen un aumento en la rapidez de la hidratación del cemento hidráulico. Con esto se disminuye el tiempo de fraguado, se aumenta la rapidez del desarrollo de resistencia o se logran ambos efectos. Ya en el mismo gráfico que les mostraba recién, podríamos nosotros estar en presencia de este... ahí vamos a silenciar un micrófono que estaba prendido. Ya, entonces, como les decía, algunos factores, bueno, disminuyen los tiempos de fraguado, aumentan las resistencias iniciales, y aquí, chiquillos, solo las iniciales, ¿ya? Hay que tener en cuenta que uno de los efectos secundarios del hormigón con acelerante es que baja la resistencia a largo plazo, es decir, a 28 días tengo menos resistencia, ¿ya? Los acelerantes sí deben ser compatibles con el cemento, debemos controlar temperaturas del hormigón y del ambiente, incluso de almacenamiento del acelerante. También va a estar asociado a la razón agua-cemento que utilicemos y a la dosis de aditivo, ¿ya? ¿Cuáles son las grandes ventajas que tiene el uso de acelerante? Una es que se genera mayor calor de hidratación y por lo tanto aumenta la probabilidad de retracciones plásticas y térmicas, ¿ya? Además que hay algunos acelerantes que son a base de cloruros y esto puede dañar a la armadura, ¿ya? Y por lo tanto también hay que tener ojo ahí. Pero la principal desventaja que tiene el uso de acelerante es que disminuye la resistencia a largo plazo, ya a los 28 días. El uso principal que se le da al uso de acelerantes es el hormigón proyectado, que es un hormigón bastante parecido a los otros hormigones. Sin embargo, este hormigón en su proceso de colocación no considera la compactación, siendo este disparo, la proyección, la forma de compactar el hormigón sobre el sustrato, ¿ya? Quiero mostrarles acá, por ejemplo, de nuevo tenemos cómo funcionan los acelerantes, tenemos el gráfico resistencia-edad. Vamos a tener un hormigón regular, por ejemplo, que tiene un desarrollo de resistencia de este tipo, y vamos a tener, por ejemplo, un hormigón con acelerante que va a tener un desarrollo más o menos de este tipo, ¿ya? Déjenme poner esto como en otro color, ¿ya? Entonces, vía especificación, nosotros aquí deberíamos tener, por ejemplo, los 28 días, aquí van los 28 días, ¿ya? Y ¿ya?
Y lo que nosotros tenemos acá es que efectivamente en edades tempranas, por ejemplo, si aquí tuviéramos los 3 días, en edades tempranas, efectivamente este hormigón, el rojo que tiene acelerante, va a tener un mejor comportamiento que el hormigón en azul, en términos de resistencia, ¿ya? Sin embargo, a largo plazo, a los 28 días, yo tengo acá una diferencia de resistencia que por lo general se restringe vía dosis de aditivo, ¿ya? Asociada a una especificación técnica donde se indica cuánto puede ser la baja, ¿ya? de esta resistencia. Y en general, las especificaciones contemplan porcentajes de pérdidas de resistencia no mayores al 20%. Por lo tanto, para definir la dosis de aditivo, yo hago pruebas de aptitud que me permiten establecer diferencias de menos de un 20% entre un hormigón sin acelerante y un hormigón con acelerante. Recordar que el rojo es con acelerante y el azul es sin acelerante, ¿ya? Esas son como las 3 principales características de los acelerantes. Aquí también quiero recordar que los hormigones R3, que ya explicaba a qué me refería con R3, R7, R14, no se hacen con acelerantes. De hecho, las hormigoneras no trabajan con acelerantes en la betonera por el riesgo del huevo duro, ¿ya? Por lo tanto, los R3, R7 o llamados hormigones a edades tempranas se fabrican con más cemento, ¿ya? Ese es el modo de hacerlo por el efecto además que tenemos acá de diferencia de resistencia si es que incorporamos el acelerante. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? ¿No? ¿Me entendieron lo del acelerante o no? Sí, profe. Ya. Vamos a los aditivos retardadores o retardantes de fraguado que permiten que este aditivo, permiten que el hormigón, vía el uso de este aditivo, se produzca una disminución en la rapidez de hidratación del cemento hidráulico, ¿ya? Y con esto aumenta el tiempo de fraguado. Ustedes pueden ver aquí, en este gráfico, cómo el PF es principio de fraguado y el FF es fin de fraguado. Ustedes pueden ver aquí cómo de un hormigón sin aditivo pasamos a mayores tiempos de fraguado, tanto inicial como final. Recordar que en el inicio de fraguado, el principio de fraguado, el hormigón no tiene resistencia a la compresión, y en el punto de fin de fraguado, el hormigón tiene casi 0,7 megapascales de resistencia, ¿ya? Por lo tanto, ahí tenemos que considerar eso como un efecto del aditivo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones? Principalmente contrarrestar efectos del medio ambiente en climas calurosos, extender el tiempo de trabajabilidad, pero ojo, es un tiempo, la norma 170 regula los tiempos de colocación del hormigón. Con este aditivo yo puedo aumentar ese tiempo, pero no más allá de un 20%, porque el tiempo cero, desde que inicia la hidratación del cemento a todo el proceso químico, sigue manteniéndose vigente, ¿ya? Y aquí yo les incorporo un comentario donde un aditivo controlador de hidratación es distinto a un retardador o a un retardante, ¿ya? El aditivo controlador de hidratación bloquea el agua, o sea, el agua no puede ingresar a la partícula de cemento y por lo tanto no se acciona la hidratación del cemento. En el retardador esta acción ocurre y parte en el tiempo cero. Sin embargo, lo que pasa es que se pone más lenta esta reacción, pero con el controlador de hidratación no existe esta reacción. Entonces son aditivos que se utilizan para distintos efectos, ¿ya? ¿Por qué hago la aclaración? Porque muchas veces me ha pasado que me dicen, no, pero es que usemos un aditivo retardador. El retardador no es significativo, es solamente un 20%. En general, las hormigoneras o los suministradores de hormigón le colocan estos aditivos
para absorber los eventuales tiempos de taco o de espera de los camiones, pero no para, en el fondo, frenar el proceso de hidratación como sí lo hace un controlador de hidratación. Entonces, en un hormigón que va a ser colocado después de 6 horas de mezclado, por ejemplo, no me sirve un aditivo retardador, me sirve un aditivo controlador de hidratación. ¿Sí? ¿Me entendieron la diferencia, chiquillos, de esto? Yo creo que se entendió. Ya. Vamos a los aditivos plastificantes, y aquí también quiero colgarme de la lámina anterior porque las hormigoneras, suministradores, trabajan con un aditivo que ellos le llaman aditivo base, que es una mezcla entre retardante, plastificante y reductor de agua. Como que mezcla todo, ¿ya? Estos aditivos base lo que generan es, primero, un aumento del tiempo, de los tiempos de fraguado, ya les decía, en más o menos un 20%, y el plastificante permite reducir el agua, va a depender del plastificante, si es un plastificante regular entre un 6 a un 10%, si es un super plastificante vamos a estar hablando entre un 15 y un 20% de reducción de agua, y si es un hiperplastificante vamos a poder reducir el agua en hasta un 30%. Entonces, también recordar que nosotros requerimos una cantidad de agua para la hidratación del cemento que va vía la consistencia normal que vimos en las primeras clases, ¿ya? Esa proporción de consistencia normal, que es la cantidad de agua que requiere el cemento para hidratarse, no puedo bajar de ahí en cantidad de agua. Entonces también esto tiene un límite. No sirve usar un aditivo con mucho poder de reducción de agua si finalmente tampoco voy a poder bajar el agua, ¿ya? Entonces los plastificantes aumentan la plasticidad de la pasta de cemento, mortero y hormigón recién mezclado, producen un incremento en la trabajabilidad o en el cono para una misma razón agua-cemento, o una reducción del agua de amasado para una misma consistencia, que es un poquitito lo que les explicaba yo vía el gráfico en la parte de los efectos del aditivo, ¿ya? Es una acción física que debido a una incorporación de aire o de orden químico basado en la propiedad que tienen de disminuir la tensión superficial del agua, y del tipo físico-químico debido a la absorción por parte del grano de cemento de las moléculas de aditivo. Es decir, el aditivo reacciona con la partícula de cemento y en este contexto se genera esta fluidez o mejorar la propiedad de fluidez, ¿ya? Aquí ustedes pueden ver versus un hormigón patrón, que es el morado, cómo mejora la resistencia a distintas edades de un hormigón que tiene este aditivo. Y esta mejora de resistencia va por 2 vías. Primero, por la vía de que yo efectivamente puedo, si se fijan acá, disminuir la razón agua-cemento, ¿ya? Aquí en el gráfico morado estamos hablando de una razón agua-cemento 0,65. En el gráfico burdeo estamos hablando de una razón agua-cemento de 0,49, ¿ya? Debido al uso de aditivo es posible reducir la razón agua-cemento. Pero además de eso, si ustedes se fijan en esta lámina, pueden ver que al cargarse las partículas, ¿ya? Al tener una polaridad, ya sea positiva o ya sea negativa, las partículas se repelen y se empiezan a separar. Por lo tanto, la hidratación de esta figura o de estas partículas es bastante más deficiente que la hidratación de esta partícula, porque aquí además está esta zona de la partícula de cemento en contacto con el agua. Si se fijan, aquí no está en contacto, o aquí no está en contacto con el agua, está en contacto con otra partícula. Entonces, el proceso de mejora de resistencia va asociado a mejorar la razón agua-cemento o reducir la razón agua-cemento, lo que sí genera una mejora en la resistencia, pero además el proceso de hidratación de la partícula es mucho más perfecto cuando yo tengo el uso de estos aditivos, ¿ya? Aquí les comparto una ficha de un aditivo, este es de la empresa Sika, que se llama Plastocret. ¿Ya? El Plastocret tiene una reducción de agua entre un 6 a un 12%, se utiliza a una dosis entre 0,4 a 0,8% del peso del cemento, ¿ya?
y es un aditivo de rango medio, ¿ya? En el caso de este siguiente aditivo, este es un hiperplastificante de alta capacidad de reducción de agua. Ahí ustedes pueden ver, ¿cierto? Aquí donde tengo el cursor, aditivo de alta capacidad de reducción de agua, y puede reducir el agua en hasta un 30%, pero debemos tener presente tanto la dosis mínima de cemento a utilizar en hormigones estructurales, como la dosis o la cantidad de agua para lograr la consistencia normal, porque no vamos a poder bajarnos de esas cantidades, tanto de cemento como de agua. Por lo tanto, por eso que es importante el poder evaluar estos aditivos. ¿Sí? ¿Dudas con estos aditivos? Les quiero mostrar, si me permiten un segundo, para mostrarles un video que tiene que ver con el uso de este aditivo en el hormigón autocompactante. Denme un segundito. El día de hoy nos encontramos en la obra Office 7 de nuestro cliente Muros y Techos, realizando el vaciado a flujo inverso de nuestro concreto autocompactante. El cliente tuvo esta necesidad en pro de velar por su sistema de gestión y le está apostando a la innovación para crear el concreto autocompactante su prioridad en los vaciados. Desde Argos, el concreto se revisó el diseño de mezcla. El tamaño máximo de agregado que se utilizó para el día de hoy fue 3/8 y se utilizaron los aditivos retardantes y plastificantes adecuados pues, para el caso. Como pueden ver, el vaciado para el día de hoy es un muro en L, tiene una longitud total de 21 metros, 3,70 de largo y cubica aproximadamente 21 metros cúbicos. Con este vaciado buscamos reducir los tiempos en obra, el tiempo de vibrado, pues como pueden ver no se está utilizando ningún personal para el tema de chapulín ni vibradores externos. Un tema bastante importante cuando tenemos un concreto autocompactante en obra es el método de aceptación. El día de hoy el mixer llegó ahora, siendo las 8 de la mañana, y procedimos por los ensayos de aceptación. Uno de ellos, por el ensayo de flujo libre, el concreto nos arrojó un resultado de 63 centímetros. Y en el ensayo de viscosidad relativa, el resultado fueron de 5 segundos. Una vez revisado estos ensayos, el director de la obra autorizó iniciar el vaciado por flujo inverso en la obra Office 7. Aquí, como parte pues, de la política de innovación y la cultura que estamos buscando de utilizar nuevas tecnologías, estamos realizando un vaciado de muros no estructurales en el piso 17, más o menos a 60 metros del nivel de la vía. El vaciado lo estamos realizando con el acompañamiento de Argos, utilizando un sistema que, como mencionaba, se llama flujo inverso, que consiste en ubicar las toberas en la parte inferior de los vaciados, ya sea un muro, ya sea una columna, y empezar a bombear desde la parte inferior hacia la parte superior. Para eso se requiere concreto autocompactante, un concreto que una vez está dentro de la formaleta comience a fluir, a empujar el concreto que ya ingresó y a llenar todos los espacios de la formaleta. Bueno, aquí en este caso particular estamos haciendo un vaciado que primera vez que se hace en Colombia, porque la experiencia también la ha tenido la empresa en la ciudad de Bogotá. Estamos haciendo un vaciado a 60 metros de altura y con muros de gran altura también, que son más o menos 3,70. ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia? Que se requiere muy poca gente para el vaciado, que nos ahorramos el proceso de vibrado, que la limpieza del equipo es fundamental, que se puede hacer a gran altura también, no necesariamente a edificaciones bajitas o a nivel de piso. Y vamos entonces en ese proceso de avanzar y de implementar tecnologías que se han utilizado en otros proyectos ya en un edificio institucional como Office 7.
Concreto autocompactante tiene muchas ventajas, ya es una nueva tecnología de concreto. Hay una reducción importante de los costos de mano de obra, del personal que está utilizando para hacer vaciados, librado, organización del equipo y poder utilizarlo en otras actividades mientras que el bombeo y el vaciado se hace con poca gente. Adicionalmente tiene aplicaciones para muros que tienen una gran complejidad, que tienen mucho acero de refuerzo. Por ejemplo, en otros proyectos como el Centro Comercial Oviedo, trabajamos mucho con el concreto autocompactante en repotenciación. Hacíamos repotenciación de columnas, repotenciación de vigas, muros estructurales con una gran densidad de acero, una gran cuantía, entonces necesitamos un concreto que fluya, que tenga muy pocos requerimientos en cuanto a la compactación y ahí pues la necesidad de utilizar concreto autocompactante. No, el vaciado, primera vez que lo hacemos aquí con todos los visitantes, todos aprendiendo mucho de este proceso. Realmente el resultado fue muy satisfactorio como proceso de aprendizaje, como proceso de implementar nuevas tecnologías en la empresa y adicionalmente se logró vaciar unos muros no estructurales de gran longitud, 21 metros de largo, vaciado en L, 3,70 metros, vaciado entre losas sin necesidad de tener que hacer perforaciones, hacer ventanas, volver nada a la formaleta con el concreto. Entonces, en realidad, pues el resultado fue muy satisfactorio. La participación de Argos se hizo desde antes de empezar a tapar y a formaletear este proceso. ¿Cómo arrancamos? Arrancamos primero con lo que habíamos aprendido en Bogotá, pero invitamos a Argos aquí en la ciudad de Medellín ya para que vinieran al sitio, miraran la logística, la ubicación del muro, las condiciones que tenía que tener el concreto y empezar a bombear. Entonces se hizo desde días antes, una semana antes de comenzar el vaciado, hasta el acompañamiento del día de hoy. El día de hoy estuvieron verificando asentamientos, la calidad del concreto, el cumplimiento, la programación y ya las condiciones de vaciado aquí en la parte superior. Es importante mencionar que el concreto autocompactante, bombeado de manera inversa como lo estamos haciendo el día de hoy, el primer concreto que entra en la formaleta es el que tiene que subir hasta la parte superior y por tanto tiene que tener un tiempo de manejabilidad y trabajabilidad suficiente para que no vayamos a tener problemas con el vaciado. Ha sido muy gratificante incursionar y vamos muy pues de la mano también con Argos que nos ha brindado el apoyo y con SICA en el tema de los aditivos. Como lo mencioné hace un rato, al punto de tener 4 ensayos ya exitosos en apartamentos. Era un muro con una geometría muy diferente a la que veníamos acostumbrados a utilizar y estaba entre muro y losa, que es un poquito más complicado. Como conclusión, pues el ensayo fue exitoso, debimos de pronto utilizar una 4ª tobera ubicada después de la viga, porque la viga se convirtió pues en un obstáculo para que el concreto fluyera en la viga superior, que de pronto se alcanza a ver al fondo. Pero fue un ensayo exitoso. Esta tecnología pues tiene ventajas no solo económicas, sino también desde el punto de vista de la calidad. Al fluir el concreto de abajo hacia arriba, permite pues que escape el aire, no necesitamos uso de vibradores. La parte de aseo de la formaleta también nos ayuda mucho. Bogotá ya estamos haciendo con el sistema industrializado los apartamentos que se vacian muros y losas al mismo tiempo. Ya lo implementamos, nos ha ido muy bien, vemos todas las ventajas, como les digo, desde el punto de vista de calidad de los concretos y en la parte económica también nos beneficiamos. Ya, chiquillos, eso quería mostrarles el uso de estos aditivos. Mencionar aquí, por ejemplo, en este caso, que el hormigón autocompactante, debido a las cantidades de aditivos que tiene, es bastante más caro, es como un 50 o 60% más caro en costo directo de hormigón, de metro cúbico, ¿ya? Y por lo tanto, si uno compara precio de un hormigón tradicional con un hormigón de este tipo, es más caro, pero ahí también, como decían en el video, hay ahorros en términos de mano de obra y también ahorros en reparaciones por problemas de distribución de la mezcla en el elemento, ¿ya? Vamos a ver más adelante algunos temas constructivos también que tienen que ver con esto, pero quería mencionárselo.
dado que gracias a estos aditivos es que nosotros podemos efectivamente realizar estas mejoras o estas implementaciones de nuevas tecnologías. ¿Dudas, chiquillos, con respecto a esto que vimos hoy día? Profe, yo tengo una duda que me quedó dando vuelta. Dígame. En el primer ejemplo que dio creo que era de las resistencias de los hormigones con los aceleramientos, si resistencia versus día, dio un G30 R3 versus un G30 R28. Sí. Y dijo que uno era con aditivo y el otro era sin aditivo. Luego cuando pasamos a los acelerantes... Sin este aditivo, el plastificante, cuando les mostré aquí para qué lo usamos, sí, es esa. Ay, no, esa, ¿ya? Después, después dijo que el GR3 o ¿sí? el R3 no eran ¿Sí? con aditivos. No es con aditivo acelerante. ¿Y en el primer caso con qué tipo era? Con estos aditivos que permiten mayor plasticidad vía reducir la cantidad de agua. Porque en el fondo yo lo que hago es reducir la razón agua-cemento en la dosificación. ¿Ya? Pero los hormigones de resistencias tempranas no se confeccionan con acelerantes, se confeccionan con superplastificantes o con hiperplastificantes vía reducción de la razón agua-cemento. Ah, ya, perfecto, ahora me queda claro. ¿Ya? El acelerante, en mi experiencia, solamente se recomienda para uso de hormigón proyectado, principalmente porque ahí lo que nosotros necesitamos es que el hormigón fracture inmediato cuando se pega al sustrato. Por eso usamos acelerante en ese caso. Y el acelerante en el hormigón proyectado se incorpora en la boquilla de la manguera con la que nosotros proyectamos. No se mezcla el hormigón antes con acelerante, sino que yo tengo un sistema de proyección con una manguera que va conectado a un compresor y empuja el hormigón a una velocidad importante y le pega en el fondo al sustrato, le pega al hormigón y ahí se pega. Y dado que tiene este acelerante, es que genera resistencias tempranas. ¿Ya? Pero en el caso del hormigón tradicional, la resistencia temprana se logra vía reducción de agua, básicamente reducción de agua, porque mejora o disminuye la razón agua-cemento. Ok, muchas gracias, profe. ¿Sí? ¿Ya de qué? Ya, chiquillos, quedamos hasta aquí. La próxima sesión vamos a ver los otros aditivos como incorporadores de aire, vamos a ver los impermeabilizantes, y ya el día 29, como les decía, vamos a tener arriba en el curso lo que es la pregunta 1, que tiene que ver con áridos, que ya lo vimos, y les voy a estar mandando en estos días el link para que nos reunamos el día jueves y podamos recuperar la clase del día 11, que por otra cosa que me surgió en el momento, no pude hacerla, ¿ya? ¿Dudas, consultas, comentarios, observaciones? ¿No? Ya, chiquillos, nos vemos el día jueves entonces y estamos en contacto. Gracias. Chao, profe. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Gracias a Chao. ustedes. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, profe, nos vemos. Chao, que tengan buena semana.